comenzar hablando de aspectos que creo que son importantes para los que os dedicáis al sector, veterinarios o los que os dedicáis al tema de producción en acuicultura, porque esta guía de uso responsable de medicamentos es para vosotros, ¿no? ¿Qué voy a comentar? Voy a comentar detalles que creo que son prácticos para vosotros, pero al principio, porque hay muchos que os habéis apuntado que no conocéis la Fundación Betmasí, voy a explicar un poco quiénes somos. La Fundación Betmasí es el foro nacional, es una fundación sin ánimo de lucro que está representado por toda la cadena de valor del sector de la sanidad animal. Estáis los veterinarios clínicos, no solo de acuicultura, sino de diferentes especies animales. Están las organizaciones de productores, organizaciones de veterinarios, la administración que está ligada a la sanidad animal, está la industria, están los investigadores, es decir, toda la cadena del sector de la sanidad animal. Cuando empezó las actividades de la Fundación Betmasí, que es la plataforma tecnológica española de sanidad animal, nuestro objetivo era impulsar la I+D+I en el sector, es decir, que hubiese innovación, que hubiesen novedades en el campo para que fueran útiles, ¿no? Para el veterinario, para el sector, para el ganadero. Pero después de unos años de realizar muchísimas actividades de colaboración público-privada, de impulsar proyectos tanto públicos como privados para mejorar la innovación en el campo, nos dimos cuenta que también era interesante hacer iniciativas de uso responsable de los medicamentos, porque era necesario mantener los medicamentos y las innovaciones que están en el campo, que están en las clínicas, mantener las características de calidad, seguridad y eficacia con las que salen al mercado, ¿no? Entonces, por eso nació en el año 2013 Vetresponsable. Esta es la iniciativa, un poco la iniciativa global que impulsa estas guías de uso responsable. La guía que voy a comentar hoy, como veis en la pantalla, hay guías de diferentes especies animales. Todas son recomendaciones acordadas por todo el sector. Os he comentado que la Fundación Betmasí está formada por todas las partes de la cadena de valor y son estas las que acuerdan por grupos de trabajo relacionados con expertos relacionados en fabricación y autorización de estos medicamentos dentro de asociaciones veterinarias, de la industria, de las asociaciones de productores, de la Agencia Española de Medicamentos, del Ministerio de Agricultura, que acuerdan estas recomendaciones, ¿no? Hacemos grupos de trabajo por especie, que os he comentado, y un grupo focalizador aprueba, y en este caso tenemos por sectores específicos, técnicos, expertos del sector, en este caso Jordi, que ya os lo he presentado, y estamos nosotros desde Betmasí, que muchos somos veterinarios, dentro de la coordinación técnica en la Secretaría de la Fundación. Y como siempre, nuestro Consejo Gestor, que es nuestro órgano de gobierno que aprueba todas nuestras actividades, que representa a todo este sector de la sanidad animal, aprueba estas guías. Y dentro de este, sabéis que forma parte de nuestro Consejo Gestor y además es organización colaboradora preferente, el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Y aquí está el presidente, Luis Alberto Calvo, que además prologa las guías de uso responsable. Aquí tenéis el prólogo de la guía de acuicultura, que como veis estará disponible en vetresponsable.es. Esperemos que esta tarde o mañana por la mañana. Yo creo que mañana por la mañana, además, pues os enviaremos un email a todos los que os habéis apuntado, pero estará disponible en vetresponsable.es en formato PDF. Y hablando de la guía, ¿no? Y de temas ya prácticos y detalles de la guía, aunque la tendréis disponible en PDF con toda la información. Pues hablamos del sector, hablamos de estado sanitario óptimo con temas de autorización y registro de medicamentos, de farmacovigilancia. Hablamos del medicamento, de bioseguridad, de alimentación y temperatura, de programas de vacunación, de resistencias a los antibióticos, etcétera. Y obviamente de uso responsable de los medicamentos veterinarios. Además tenéis un área de anexos con toda la normativa que os voy a explicar, que es mucha, donde podéis pues tener más información con todo detalle. ¿Y qué normativa regula el medicamento veterinario? Como sabéis, el sector farmacéutico en Europa es uno de los más legislados. Se compara muchas veces con el sector aeroespacial porque está legislado desde sus inicios, desde la primera molécula hasta cuando sale en el mercado, continúa teniendo normativa, ¿no? Que regula el medicamento, tanto, como digo, a nivel nacional y a nivel europeo. Desde que se descubre una nueva molécula, un candidato a ser medicamento, hasta que sale al mercado, como podéis ver en la infografía que sacamos y que tenéis disponible en vetresponsable.es, pasa mucho tiempo, muchos estudios, muchos ensayos clínicos, se hacen estudios de administración, del punto de inoculación. Como veis,
También son años de ensayos clínicos por especie animal. Además, esto os afecta porque, a diferencia de humana, nosotros tenemos que hacer el registro del medicamento por especie animal y, por tanto, el ensayo clínico en esa especie. En el tema de acuicultura, sabéis que si una empresa registra un medicamento, pues tiene que decidir si es para lubina, si es para rodaballo, si es para dorada, y el ensayo clínico debe hacerlo para esa especie en concreto, ¿no? Además, también nos diferenciamos de humana por el tema de los límites máximos de residuos, los tiempos de espera. Luego también voy a comentar pues, el tema de acuicultura por los grados día. En humana, pues por ahora no nos comemos a las personas y, por tanto, nosotros en veterinaria, una empresa que registre un producto, pues tiene que hacer todas las pruebas de toxicidad, etcétera. Una vez se hacen todos los ensayos clínicos y la empresa decide registrar, y la autoridad competente independiente autoriza y revisa todos los ensayos y decide registrar ese medicamento, esa empresa tiene que fabricarla y distribuirla, y a partir de esos 8 o 10 años que sale el producto al mercado, el medicamento sigue vivo en el mercado. Esto es muy importante porque nosotros lo solemos comparar con otro tipo de productos, pues por ejemplo, pues con el móvil, ¿no? El móvil, hay un momento en el que se queda obsoleto, se rompe y ya ese producto, pues nos compramos otro. El medicamento veterinario sigue vivo en el mercado. O sea, a diferencia de otros productos, tiene que continuar cumpliendo una legislación, pues temas de farmacovigilancia veterinaria, que voy a detallar algunas cosas, temas de renovaciones, etcétera. El medicamento veterinario sigue vivo en el mercado y, por tanto, continúa manteniendo esas características de calidad, seguridad y eficacia con la que sale. ¿Qué normativa regula? Pues, como digo, es el sector, uno de los sectores más regulados. Os he puesto aquí alguna normativa que creo que es de interés para vosotros. Me voy a adentrar en alguna de ellas. Y, además, aquí no he nombrado que en el tema de producción animal a vosotros también pues, nos afecta el tema de ordenación. Sabéis que en España han salido los reales decretos de ordenación para el sector porcino, para el sector de avicultura y ahora está en consulta pública la de bovino. En estos reales decretos también se habla del veterinario de explotación, por lo tanto también para los veterinarios pues os afecta esta normativa. El valor del medicamento veterinario. Como os he comentado, después de estos 10 años, el medicamento sale al mercado con una serie de características. La primera es que es seguro. El medicamento que sale al mercado es seguro para vosotros, los veterinarios o productores, en este caso acuicultores, que vais a administrar el producto. Es seguro para el animal que va a recibir ese medicamento, porque se han hecho ensayos clínicos específicos para esa especie y para esa enfermedad. Y, además, también es seguro para la persona que se va a alimentar de esos productos, ¿no? Porque no hay un tiempo de espera, un límite máximo de residuos, etcétera, que ya hemos comentado. Además, también es seguro para el medio ambiente por el tema de los estudios en ecotoxicidad que he comentado. Y, además, también es un producto de calidad. Por lo menos el producto no se deteriora hasta la fecha de caducidad, es decir, que el producto es estable. Y, además, también es eficaz, es decir, produce el beneficio terapéutico que está bien establecido en la ficha técnica y en el prospecto. Bueno, como sabéis, la ficha técnica es estas características del producto, pero este documento es para vosotros, profesionales sanitarios, y el prospecto es para los que no son profesionales, los dueños, el acuicultor, etcétera. Y, como digo, todos los ensayos clínicos, toda la normativa tiene que estar autorizada, ¿no?, por la autoridad competente según el registro del medicamento a nivel nacional, a nivel europeo, y dar su visto bueno a toda la documentación científica del medicamento. Tema novedoso en la reglamentación, que lo tenéis también en la guía. Como sabéis, desde el año 2014 se han ido trabajando el Parlamento, la Comisión y el Consejo en una nueva normativa específica para nuestro sector. Por primera vez en Europa se separa la normativa de humana, la del sector veterinario, y tiene especificidades. ¿Qué normativa es la que os comento? Pues el reglamento 2019/6, que es el de medicamentos veterinarios. Esta es como la normativa paraguas para todos los medicamentos. Aquí engloba pues las vacunas, los antimicrobianos, los farmacológicos. Eso es importante, que no afecta al tema de aditivos, pero sí engloba a todos los medicamentos veterinarios. Y luego hay otra normativa que ha ido de manera paralela, que es el reglamento 2019/4 sobre piensos medicamentosos, que también nos afecta al área de acuicultura, que es una normativa específica para esta vía de administración.
Como sabéis, el pienso medicamentoso no es más que otra vía de administración, es como si hubiesen hecho una legislación específica para los productos inyectables, ¿no? Pero, como digo, la normativa paraguas es el reglamento 2019/6, que es un poco la que os voy a comentar a lo largo de la charla de hoy, que hay novedades. ¿Por qué surge este nuevo reglamento a nivel europeo? Pues el objetivo principal es para incrementar la disponibilidad de medicamentos veterinarios. Como sabéis, la acuicultura está dentro de las antiguas llamadas especies menores. Antes se llamaban MUNS, Minor Uses, Minor Species, ahora se llaman mercados limitados. Pues bueno, es para intentar que vosotros tengáis más productos en el mercado. Además, también para reducir cargas administrativas, para mejorar la innovación, luchar contra las resistencias, etcétera. ¿Qué temas sobre antimicrobianos creo que son de interés en esta nueva legislación y que también vienen en las guías? Bueno, ya estaba en la anterior legislación, pero se refuerza el que no haya una mala praxis. Es decir, que no se administren, que no se prescriban antimicrobianos de forma rutinaria o para compensar una falta de higiene, etcétera. Además, en esta legislación se reafirma la prohibición del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, que ya sabéis que en Europa estaba vigente desde el año 2006, y se establecerá una lista de antimicrobianos reservados para humana. Hay una serie de criterios que ya están listos. Uno de los criterios es que sea de baja importancia para sanidad animal, y en esta lista de antimicrobianos reservados para humanos saldrá publicado y deberá estar listo para enero del 2022. No os he comentado, pero esta legislación será de aplicación el 28 de enero del 2022. Creo que no lo he dicho anteriormente. Y luego también los que estáis conectados de terceros países, que os habéis conectado a algunos, deciros que además hay un principio de reciprocidad en este nuevo reglamento, y es que con terceros países se prohibirá la importación de animales o de productos de origen animal que no hayan sido tratados igualmente que en la Unión Europea en estos dos temas, en el tema de promotores de crecimientos y en el tema del listado de antimicrobianos reservados para humanos. Detalles de la guía que creo que son de vuestro interés. Como sabéis, desde los años 60, en el que un médico en humana unió causalidad entre un medicamento, en este caso fue la talidomida, y un acontecimiento adverso, que en este caso fue que las embarazadas, al final, administrándoles un medicamento para evitar los primeros síntomas del embarazo, de náuseas, etcétera, pues hubo unas reacciones adversas, es decir, que tuvieron niños con amelias y focomelias, con acortamiento de extremidades. Pues ese médico unió esa causalidad y es un poco el origen en los años 60 de esta farmacovigilancia en humana y veterinaria. Es decir, la farmacovigilancia no es más que ver el beneficio-riesgo, comprobar el beneficio-riesgo del medicamento una vez esté en el mercado. Como sabéis, los veterinarios tenéis obligación de reportar cualquier sospecha de acontecimiento adverso que esté o no esté dentro de la ficha técnica para, como digo, ver el balance del beneficio-riesgo de ese medicamento. Lo podéis hacer a través de la tarjeta verde, está también en nuestra web, y es importante que sepáis que debéis comunicar, es muy sencillo comunicar estas sospechas de reacciones adversas o faltas de eficacia. Tenéis que hacerlo de una manera, o a la agencia del medicamento o al titular de autorización, pero no debéis hacerlo dos veces, es decir, a los dos, porque entonces se duplica el caso, dado que el titular de autorización tiene obligación de comunicárselo a la agencia. Entonces se contaría doble, ¿no? este caso. Como novedad en el reglamento, decir que además es obligatorio que comuniquéis las reacciones desfavorables y no intencionadas en cualquier especie, en cualquier animal, pero de un medicamento de uso humano, que esto no estaba en la anterior legislación. Con respecto a la receta, deciros que la receta, como sabéis, es por nombre de medicamento veterinario, no por principio activo en veterinaria, y además tiene una validez de 30 días. Esto es en un tratamiento normal. En un tratamiento por enfermedad crónica, como sabéis, tenéis 3 meses de validez de la receta. Además, también tenéis que poner la cantidad del tratamiento y deciros que, bueno, os he puesto ahí un real decreto sobre venta a distancia de los medicamentos, pero que son los que no estén sujetos a prescripción. Y como vosotros trabajáis en el sector de la acuicultura, que en general son animales productores de alimentos, es necesario la prescripción, es obligatoria la prescripción veterinaria, por lo que no se puede vender por Internet bajo ningún concepto, ningún producto, ningún medicamento de esta especie, ¿no? Y deciros también que en la ficha técnica del prospecto, si hay algún cambio, la autoridad competente aprueba ese cambio también, ¿no?
¿Qué novedades existe en la nueva legislación sobre los antimicrobianos con el tema de la receta? Bueno, el tema de metafiláctico y profiláctico está mucho más reducido y solo podrán prescribir estos medicamentos durante un tiempo limitado, ¿no? Solo para el periodo de riesgo. Además, la validez de la receta veterinaria será en toda la Unión Europea. El tema de la dispensación será conforme al derecho nacional de cada país y la validez de la receta, antes he dicho 30 días, pues en el caso de antimicrobianos con la nueva legislación será de 5 días. El tema de comunicación de prescripciones, sabéis que en España es obligatorio notificar la prescripción de los antibióticos para animales de productores de alimentos, y este incluye acuicultura, a través de Presvet. Tenéis toda la información ahí, si no la tenéis en nuestra web, y simplemente tenéis que notificar la prescripción. Con respecto a la cascada, como sabéis, la cascada de prescripción comienza cuando no existe medicamento veterinario para esa especie y para esa enfermedad. En muchos casos en acuicultura, por falta de medicamentos veterinarios, tenéis que utilizar la cascada de prescripción. Ahora os voy a comentar las novedades en el nuevo reglamento, pero hoy es así, como os voy a ir comentando. Si no existe este medicamento, entonces comienza la cascada. La cascada son como una escalera con una serie de pasos que no podéis pasar al siguiente si estáis en el anterior, ¿no? Por lo que si existe un medicamento para esa especie y para esa enfermedad, es obligatorio que uséis eso. Básicamente porque ha habido unos ensayos clínicos que han confirmado que es un medicamento seguro de calidad y eficaz, ¿no? Y se han hecho estas pruebas para el medio ambiente, etcétera. Si no existiera ese medicamento, entonces pasamos a la fase 2, que es utilizar un medicamento veterinario con efecto terapéutico deseado en ese Estado miembro para esa especie o para otra enfermedad de la misma especie, que esté autorizado, obviamente, por la Agencia del Medicamento o por la Comisión. Si no existiera ese medicamento, entonces tenemos dos opciones. O utilizar el medicamento de humana o utilizar ese medicamento parecido para esa misma especie o para otra enfermedad de otro Estado miembro. Nosotros recomendamos esta opción B, dado que tiene un perfil contrastado, ¿no? Se han hecho estudios en esa de las especies animales o para esa enfermedad, por lo que pues tiene más ensayos en este aspecto. Si no existiera, entonces ya pasamos a la última fase, que es pues, las autovacunas, las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Deciros que en la receta debéis poner en la leyenda que es prescripción excepcional. Además, también cuando lo notifiquéis, también tenéis una zona para confirmar que es prescripción excepcional. ¿Y cómo puedo ver si hay un medicamento veterinario registrado o no? Bueno, pues la Agencia del Medicamento pone a vuestra disposición en España un enlace que es CIMAVET para ver si existe o no existe ese medicamento. También tenéis la disponibilidad de Guía Vet para poder ver si en esa especie y para esa enfermedad pues hay disponibilidad. Con respecto al nuevo reglamento 2019/6, eso es un pequeño esquema del artículo 114, pero podéis verlo en nuestra web o en Google, el tema de la cascada en el nuevo reglamento. En acuicultura es necesario, como digo, utilizar ese medicamento veterinario que existe para esa especie y para esa enfermedad. Si no existe, entonces empezamos con la cascada, que sería pues empezar con un medicamento autorizado para esa especie u otra especie acuática. Es decir, el siguiente paso sería especie productora de alimentos. Es decir, primero deberíamos utilizar un medicamento autorizado para otra especie de acuicultura, para esa indicación o para otra indicación. Si no, pasaríamos para el medicamento para una especie productora de alimentación terrestre, pero siempre que contenga una sustancia de la lista del punto 3. Esta lista todavía no está realizada, pero la Comisión debe publicarla antes de enero del 2022. Si no, pasaríamos ya al medicamento de humana, si no, pasaríamos al medicamento veterinario preparado extemporáneamente y ya, si no, finalmente sería un medicamento de un tercer país, pero no para medicamentos inmunológicos. Esto ya lo he comentado, es siempre la cascada bajo vuestra responsabilidad y hay que tener en cuenta que hay que notificar siempre cualquier sospecha de acontecimiento adverso, también si utilizáis la prescripción excepcional, así cuanta más información pues mejor, y en la receta debéis poner la leyenda de prescripción excepcional. Además, también dentro de la guía tenéis pues todo el tema del tiempo de espera en cada 2 días, que esto es muy diferente a otras especies animales que ya sabéis que pues depende de la temperatura ambiente en tema de acuicultura.
La diferencia con el off-label use o el uso fuera de etiqueta, que luego preguntáis mucho, el uso fuera de etiqueta, a diferencia de la cascada de prescripción, contamos con un medicamento veterinario para esa especie y para esa enfermedad. ¿Sabéis? ¿Os acordáis que la cascada empieza cuando no existe ese medicamento, ¿no? Si existe, la ley habilita al veterinario para poder cambiar la posología o la vía de administración autorizada para ese medicamento que está autorizado, ¿no? Excepto obviamente aquellos que no se pueda, pues el tema de vacunas u otros. Y en este caso, el veterinario asume toda la responsabilidad y continúa siendo necesaria la notificación por farmacovigilancia veterinaria. Y para terminar, todo el tema de los antibióticos. Como sabéis, en los años 20, Fleming dio con un penicillium, un moho que eliminaba el Staphylococcus aureus, y unos años más tarde, en los años 50, por fin, veterinaria contó con registro a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos con antibióticos, no para uso veterinario. O sea, desde los años 20 que Alexander Fleming contó con esta penicilina hasta que llegó al mercado, pues pasaron unos años. Estos antibióticos ya se conocía, el tema de las resistencias, que es un fenómeno natural de las bacterias, porque ya Fleming, cuando recogió el premio Nobel, comentó, ¿no?, la necesidad del uso responsable de estos medicamentos veterinarios y la posibilidad de las resistencias de los mismos. Como sabéis, el tema de las resistencias de los antibióticos es un problema para humana y para veterinaria. Es un tema que se trata a nivel de una sola salud, de One Health. Hay un proyecto, bueno, es un tema a nivel mundial, ¿no?, pero a nivel europeo hay un plan para luchar frente a estas resistencias, y en España contamos con el Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos, que ahora os voy a poner el enlace, y contamos también con los resultados han publicado los resultados de este plan 2019-2021, y está en redacción el próximo plan con muchísimas actividades para luchar frente a las resistencias. Nosotros, como responsable, estamos dentro de varios grupos de trabajo en Sanidad Animal y ayudamos en todo lo que podemos. Con respecto al informe, deciros, el informe anterior del anterior plan, uno de los grandes éxitos son los programas REDUCE, que, como sabéis, son pues por especie animal e intentan disminuir las resistencias de los antibióticos. Ya sabéis que la nueva legislación obliga a los diferentes Estados miembros a conocer el uso real de los antibióticos, y, por tanto, aparte de estos programas de reducir los antibióticos, el plan también, su objetivo es conocer el uso. En tema de acuicultura, está el estado del programa REDUCE para piscicultura está en definición, y supongo que en este nuevo plan pues habrá más novedades en vuestro sector. Toda la información la tenéis en resistenciaantibióticos.es. Y nada más, por mi parte, simplemente recordaros que el concepto del uso responsable, lo veréis en la guía, va mucho más allá de usar el propio medicamento, ya que hay que utilizarlo tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario, sobre todo en antibióticos. Utilizarlo de acuerdo a la ficha técnica del prospecto, que son las condiciones que se han estudiado durante esos 8 o 10 años, y todo lo demás es entrar en terreno de lo desconocido. Tener en cuenta todas las legislaciones, pues en tema de bioseguridad y manejo en vuestro sector es muy importante. Aquí está el reglamento 2016/429, que también es de interés para vosotros. Todo el tema de instalaciones, limpieza, programas de vacunación, etcétera. Todo lo tenéis en la web o en las guías de buenas prácticas de higiene en el Ministerio de Agricultura. Y si tenéis cualquier sospecha de una falta de eficacia, una reacción adversa, debéis comunicarla por farmacovigilancia y debéis conocer vuestras responsabilidades legales, no solo de ahora, sino también de la nueva legislación. Con respecto a Betmasí, sabéis que podéis formar parte, si no lo sois ya, de adheridos de Betmasí para recibir todas nuestras novedades, o si queréis venir a nuestros foros. Tenemos la conferencia anual de Betmasí el próximo 25 de noviembre. Y esto es en betmasí.es. Esta es la web de responsable. Tendréis este link a la guía de acuicultura que veis en la pantalla para descargaros la guía, esperemos mañana por la mañana, y comentaros la agenda estratégica de investigación. Tenéis también, son las recomendaciones en I+D+I por el sector, que ya lo va a comentar Jordi, así que no me voy a entretener más, pero lo tenéis también en nuestra web betmasí.es. Y nada más, nos podéis seguir en redes sociales, escribirnos a secretaría@betmasí por cualquier duda que tengáis,
y simplemente agradecer a nuestro patronato, porque como os he comentado somos fundación, tenemos nuestro patronato, nuestro patrono fundador que es BT Industria y nuestros patronos que son Boehringer Ingelheim, Colliers, CZ Vaccines, Elanco, MSD Animal Health y Laboratorio SIVA. Además, nuestra organización colaboradora preferente, que es el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Y nada más, simplemente ceder la palabra a Jordi. Yo creo que vamos bien de tiempo. O sea que Jordi, cuando quieras, y te voy a ceder el control. Ve conectando la cámara si quieres. Sí, la tengo ya. Perfecto. Lo que no me funciona es el control ahora. María. Sí, mira a ver. Sí, ¿Te lo vuelvo a pasar o mira a ver si puedes? sí, vuélveme a pasar. Vale, ahora. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero por invitarme a hablar sobre las necesidades de la acuicultura en el campo de los medicamentos veterinarios. Bueno, pues como ha comentado María, vamos a hablar un poquito de cuáles son las necesidades y cuál es la situación actual en cuanto a medicamentos veterinarios. Lo primero es ver en qué situación estamos en cuanto a producción, ¿vale? A nivel mundial sabéis que la acuicultura ya produce más del 50% del pescado que consume el ser humano, ¿vale? Se espera que en 2030 sea el 60% lo que produzca la acuicultura. O sea, que estamos en el buen camino. Si miramos Unión Europea o miramos España, bueno, pues la situación es algo diferente. La producción está más estancada, no crece como en el resto del mundo. Y bueno, eso es algo que hay que cambiar porque el potencial que tenemos aquí en la Unión Europea es muy grande como para estar en esta situación. ¿Qué medicamentos, por ponernos en situación, qué medicamentos tenemos registrados a nivel europeo? Pues esta es una gráfica país por país, ¿vale? Pueden parecer muchos, pero bueno, Italia tiene 50 medicamentos registrados, ¿vale? Muchos de estos medicamentos son vacunas, muchos medicamentos de estos son realmente medicamentos repetidos, o sea que es la misma vacuna registrada por diferentes laboratorios o el mismo antibiótico registrado por diferentes laboratorios. Están incluidos medicamentos homeopáticos, que no voy a entrar ahora en la discusión sobre su utilidad en acuicultura. Vale. Entonces, puede parecer que hay muchos, pero realmente ahora veremos que la situación no es excesivamente buena. Si veis aquí, de todos los medicamentos registrados, el 146 son vacunas, 126 son antimicrobianos, 22 anestésicos, 7 hormonas y 10 medicamentos homeopáticos. Realmente estos 22 anestésicos, por ejemplo, pues la mayoría son únicamente 2 anestésicos, benzocaína y tricaína, pero como están registrados en diferentes países, pues cuentan como medicamentos diferentes. Tenemos más de 200 medicamentos actualmente en la Unión Europea, alrededor del 40% de estos medicamentos son vacunas. Muchos son productos similares o el mismo producto con el mismo principio activo, pero la realidad es que la disponibilidad de medicamentos veterinarios y de vacunas para su uso en acuicultura es extremadamente limitada. Realmente tenemos muy pocas herramientas terapéuticas y herramientas preventivas para poder afrontar los problemas sanitarios con los que nos encontramos en el día a día. Otro de los problemas es que la mayor parte de los medicamentos están registrados para salmónidos, para trucha y para salmón atlántico. Eso nos obliga a ir
María ha dicho muchas veces, yo diría en la mayor parte de las veces, nos obliga a ir a una prescripción excepcional, a una prescripción en cascada, ¿vale? Porque no hay medicamentos registrados para la especie de destino. Y ahora después hablaremos cuál es la causa o una de las causas de que esto sea así. Y muy importante, a nivel de la Unión Europea hay países que no tienen ningún medicamento registrado para su uso en peces. Tienen que ir siempre, perdón. A mí me gusta siempre esta frase, necesitamos más medicamentos para usar menos medicamentos. Puede parecer una incongruencia, pero al final, si solo tenemos 3 antibióticos, la eficacia de esos antibióticos la acabaremos perdiendo, como contaba María, que ya pronosticaba Fleming, y además no podemos utilizar siempre el medicamento más adecuado para el problema que tenemos delante. Entonces, eso provoca que si el tratamiento es menos eficaz, se alarga el problema, podemos tener recidivas. Pues al final, el tener un mayor arsenal terapéutico no significa el que vayas a utilizar más medicamentos, sino que los vas a poder utilizar de forma más eficiente y por tanto vas a utilizar menos medicamentos. En el caso de España, ¿cuántos medicamentos tenemos? Bueno, pues tenemos 17 vacunas, tenemos 7 antimicrobianos, 2 anestésicos, no tenemos hormonas registradas y no tenemos ningún medicamento homeopático para acuicultura registrado. Si nos fijamos en los antimicrobianos, estos son los que hay registrados. El acuacenformalidol es un antiparasitario externo. Hay 2 oxitetraciclinas, ¿vale? Una al 75% y otra al 100%, un florfenicol, una flumequina, bronopol y benzoato de mamectina. Realmente antibióticos solo tenemos 3, oxitetra, florfenicol y flumequina. Por tanto, la capacidad de ajustar un tratamiento al patógeno que tenemos en ese momento pues es bastante limitada. El Ministerio, a través del Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios, elaboró un documento en el que exponía cuáles son los vacíos terapéuticos y las necesidades prioritarias en los diferentes sectores. En el caso de la acuicultura, se determinó que hay unos medicamentos que son de primera prioridad, como son antiparasitarios internos. No hay ninguno, o sea, solo tenemos un antiparasitario, es el formaldehído, para tratamientos externos, pero no tenemos ningún antiparasitario para poder tratar parásitos internos y es un gran problema. Incluso algunos parásitos externos, pues su tratamiento sería más eficaz en caso de poderse hacer de forma sistémica, ¿vale? No hay antiparasitarios externos que no sea una forma farmacéutica diferente al baño, que es lo que comentaba, pues en algunos casos pues, los monogenas posiblemente se tratasen mucho mejor con un pienso medicamentoso que con un baño de formaldehído. No hay antiparasitarios externos para tratar artrópodos, ¿vale? Como puede ser la deltametrina, zapatifos, difluenzuron o el lucerurón, ¿vale? Que sí que están registrados en otros países de la Unión Europea. En el caso de antimicrobianos, por ejemplo, la flumiquina solo está registrada para salmónidos, ¿vale? Para trucha arcoiris. Sería necesario el poder registrarla o el poder utilizarla sin prescripción excepcional en otras especies. El ácido oxalínico no está registrado en España. Sulfamidas combinadas con los antimicrobianos, neomicina, amoxicilina, gentamicina. ¿Vale? Y el poder tener otras formas farmacéuticas orales o para dar en baño, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, tenemos que tratar unas larvas o tenemos que tratar animales de pequeño tamaño y no podemos utilizar un pienso medicamentoso, todavía no están comiendo pienso. ¿Vale? La única forma, la vía de administración sería vía baño y no lo he comentado, pero los 3 antibióticos que hay registrados para acuicultura son premezclas medicamentosas.
por tanto únicamente se pueden adicionar al pienso. Anestésicos generales, la benzocaína está registrada actualmente para salmónidos, si no recuerdo mal. Sería necesario poder registrarla en otras especies de peces. El utilizar o registrar tranquilizantes como el isogenol, el eugenol, el poder registrar el isogenol con un periodo de supresión de 0 grados día, como tienen en otros países productores de acuicultura, como puede ser Australia o Nueva Zelanda, que nos permitiría utilizarlo en el momento del aturdimiento, no solo como anestésico, nos permitiría tener una alternativa de cara al aturdimiento previo al sacrificio de los animales. El tener vacunas frente a Vibrio anguillarum, ¿vale? Registradas para otras especies, vacunas para neumonas, para nodavirus, ya hay alguna registrada, Pseudomonas argidiséptica, Flobacterium psicrophyllum, Vibrio harbelli, ¿vale? De momento solo está Vibrio anguillarum, Tenacibaculum, lubina, por ejemplo. El poder registrar hormonas para maduración de reproductores o para la reversión de sexo en especies de interés, no hay ninguna. Sería necesario el tener medicamentos farmacológicos con concentraciones superiores a las actuales para poder ajustar en función de la tasa de alimentación la cantidad de medicamento que vamos a adicionar al pienso, ¿vale? En determinados momentos la cantidad de medicamento que tenemos que adicionar es demasiado grande y al final puede afectar a la palatabilidad del pienso y por tanto reducir el consumo y reducir la eficacia del tratamiento. El medicamento es en forma de premezcla medicamentosa y en forma de baño, como ya hemos comentado, y vacunas polivalentes. Ahora después veremos el caso de Noruega, el éxito que han conseguido, vale, pues, ha sido gracias al poder utilizar vacunas polivalentes, porque al final con un solo pinchazo, una sola administración, pues proteges contra muchos patógenos. Nosotros ahora mismo, con la situación que tenemos, pues muchas veces tenemos que elegir de qué queremos que se nos mueran los peces, ¿vale? Porque no podemos estar vacunando contra nodavirus y contra Pasteurella y listeria y Vibrio, perdón. Entonces, el poder conseguir estas vacunas para varios patógenos sería bastante interesante. Eso es lo que dice el Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios, ¿vale? María ha comentado ya esta agenda de estrategia de investigación en sanidad animal, ¿vale? Lo que se ha hecho es ver sobre qué aspectos es importante el continuar investigando, ¿vale? No solo relacionado con los medicamentos veterinarios, ¿vale? Sino sobre conocimiento en cuanto a diagnóstico, en cuanto a medidas de prevención, medidas de bioseguridad y tratamientos, obviamente. Las enfermedades que se han categorizado como más importantes en este sentido las clasificamos como abióticas, en el caso de la muerte súbita o la nefrocalcinosis en dorada y lubina, como enfermedades emergentes, como puede ser la enfermedad del punto rojo en la dorada, la enteritis hemorrágica en la trucha, enterospora en dorada, papilomatosis like en corvina o también la granulomatosis en corvina. No voy a extender mucho en esto, simplemente vamos a nombrar dentro de cada una de estas enfermedades, pues lo que se hace es determinar qué es lo que sería interesante desarrollar o continuar investigando. Pues, encefalitis nodavirus, Flobacterium en trucha, Tenacibaculum en el caso de especies marinas, Streptococcus, Pasteurella en especies marinas, en este caso pues, desarrollo de vacunas orales, ¿vale? Que es un tema bastante interesante que sería interesante desarrollar en el caso de la acuicultura porque nos permitiría hacer un booster, un recuerdo de la vacuna en momentos críticos de la producción, una vez que los peces ya están en los viveros en el mar y es prácticamente inviable el poder volver a pincharlos,
pues el poder darles un recuerdo cuando nos acercamos a la época de riesgo pues sería bastante interesante. Filasterides central, sino en el caso del rodaballo, síndrome de la de trucha, la enfermedad de aguas frías, vibriosis en especies marinas, enfermedad por monogeneas, todas las especies marinas, el poder desarrollar tratamientos básicamente orales para estos patógenos, pues sería bastante interesante. El alfavirus de los salmonios, el salmonitrucha, la enfermedad proliferativa renal, el PKD en trucha, Enteromyxum en el caso de doral y del rodaballo, pues, conocer la epidemiología, optimizar sistemas de prevención y el tratamiento, desarrollar herramientas de diagnóstico rápido para diagnóstico en campo, cosas interesantes a desarrollar para cada una de estas enfermedades. Y en el caso de los moluscos, estamos hablando de medicamentos veterinarios, pero en este caso, pues, el Pertussis de la ostra, Martelia refringens, Perquinsus marinus, perdón, Haplosporidiosis, Martelia cochilla, vibriosis, vale, pues, enfermedades preferentes en cuanto a investigación en acuicultura. Comentar que vamos a hablar un poquito de Noruega. ¿Qué pasa en Noruega? Pues Noruega, a base de buenas prácticas, a base de procedimientos de vacunación y de vacunas efectivas con hasta 7, no sé si han llegado ya a 8 valencias, han pasado de estar produciendo 50.000 toneladas en el año 1980, ¿vale?, a producir 1,2 millones en el 2016. Han multiplicado por 24 su producción y en ese tiempo se ha reducido un 99,9% el uso de antibióticos, uso global de antibióticos en acuicultura. En 2015 se consumieron en toda Noruega 250 kilos de antibióticos en acuicultura. Es verdad que tiene otros problemas patológicos que no son bacterianos, pero sí que han hecho una buena gestión de estos problemas y han conseguido esa reducción del 99,9% del volumen de antibiótico utilizado. Para hacer una comparación, ¿vale?, en el caso de la carne, están utilizando 175 miligramos por kilo de carne. En el caso del salmón están utilizando 0,00036 miligramos por kilo. ¿Vale? La diferencia es abismal. Digo el espejo de Noruega porque es donde debemos mirarnos, es donde debemos tender a esas buenas prácticas, a esas buenas vacunas, esa buena prevención que nos haga el tener que utilizar menos medicamentos veterinarios porque esas patologías bacterianas estén realmente controladas. Soy consciente de que es un proceso largo, ¿vale?, pero es el objetivo que debemos perseguir. Lo vamos consiguiendo. ¿Vale? Estos son datos del PRAM, del Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas, que nos dicen, pues, no son datos de todas las producciones animales, no solo de acuicultura, pero en los últimos años se ha reducido un 70%, creo que es, el consumo de antibiótico para animales productores de alimentos. Ahora hemos pasado, bueno, pues vemos la gráfica, pasa de utilizar 418 creo que son toneladas, a utilizar 172. Una diferencia, no, perdón, son miligramos por PCU. ¿Por qué hay tan pocos medicamentos registrados en acuicultura? Esa es la pregunta, ¿vale? Y la respuesta, hay una, hay más, ¿vale? Pero para mí posiblemente la más importante es por qué no hay solo una acuicultura, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de vacuno podemos tener diferentes orientaciones productivas, ¿vale?, pero es la misma especie, diferentes razas, ¿vale? Podemos tener diferentes sistemas productivos, extensivo, intensivo, superintensivo, pero no hay tantas diferencias como en el caso de la acuicultura. Nosotros hablamos de acuicultura, pero realmente estamos hablando de muchas acuiculturas diferentes.
Obviamente estamos de acuerdo en esto. O sea, una vaca y un pollo, un broiler, una ponedera, no tienen nada que ver. Entonces, estaremos de acuerdo en que un salmón y un rodaballo pues tienen poco que ver, lo mismo que una anguila y una lubina tienen poco que ver. ¿Vale? Eso es lo que hace es que, como comentaba María, los medicamentos se registran por especie, ¿vale? Y eso obviamente es una limitación a que se puedan registrar medicamentos en acuicultura. Con la nueva normativa, con el reglamento 2019/6, teníamos una oportunidad de haber dado un paso adelante en este sentido y el haber implementado medidas que facilitasen el registro de estos medicamentos. ¿Vale? En Japón, por ejemplo, los medicamentos se registran por orden taxonómico. O sea, todos los perciformes entran dentro del mismo registro. Entonces yo hago un registro para perciformes y registro el medicamento para salmón, para lubina, para trucha, para dorada, todos los que estén dentro de ese mismo orden, pues están cubiertos por ese registro. Aquí en la Unión Europea no, seguimos pues, registrando por especie y eso pues provoca que algunas especies, como puede ser la anguila, estén condenadas a no tener nunca medicamentos registrados para ellas. En acuicultura, en la Unión Europea se producen 35 especies diferentes. ¿Vale? La variedad es notable. Doradas, lubinas, corvinas, trucha arcoiris, rodaballo, salmón, lenguados, anguilas, tilapias, carpas. Siempre se dice que los veterinarios tratan más de una especie, ¿no? Pues los veterinarios acuáticos podemos tratar más de un filum. O sea que se complica todo esto. Aparte de todas las especies, las características del agua son diferentes. Aunque hablemos de acuicultura marina, de granjas offshore, pues las condiciones que tenemos en Noruega son totalmente diferentes a las que tenemos en Canarias, las que podemos tener en la costa mediterránea de España o las que podemos tener en el Egeo. ¿Vale? Todo eso pues, dificulta el poder registrar esos medicamentos. Los patógenos que vamos a tener, a lo que nos vamos a enfrentar, va a ser diferente debido a estas diferencias en las características del agua. Y no hablo solo de diferencias en el perfil térmico, diferentes salinidades, diferentes características físico-químicas. También producimos en diferentes ambientes. Ahora podemos producir en acuicultura continental, en aguas salobres, offshore, acuicultura marina en tierra. Incluso una misma especie se puede producir en diferentes ambientes, ¿vale? Durante su ciclo productivo. Un salmón puede estar en una instalación en tierra durante la esmoltificación o se puede hacer la esmoltificación en agua dulce, como vemos en la imagen del centro, y el final del ciclo se produce el engorde en mar abierto. Obviamente los patógenos que vamos a tener en cada una de estas fases van a ser totalmente diferentes. Y tenemos diferentes sistemas productivos. Para la misma especie, producimos esa especie de diferentes maneras. En viveros en mar abierto, acuicultura en circuito cerrado, en estanques, en esteros. Al final, acuicultura continental, pues podemos tener estanques, tanques de hormigón, sistemas RAS. La acuicultura marina podemos tener esteros, tanques de hormigón o granjas offshore, que podemos tener diferentes sistemas productivos de diferentes ambientes. Si juntamos todo lo anterior, tenemos diferentes especies, ambientes diferentes, sistemas productivos diferentes, diferentes condiciones y características del agua. Pues todo esto lo que nos lleva es que, aunque trabajemos con la misma especie, ¿vale? Lo que vamos a hacer es enfrentarnos a diferentes patógenos, diferentes amenazas, dependiendo de la zona, el ambiente o el sistema productivo que estamos utilizando. ¿Vale? Obviamente, si el agente patógeno al que nos enfrentamos es diferente y tenemos que registrar un medicamento para ese problema, pues lo que hacemos es desmenuzar la acuicultura. Ya no es un solo mercado, tenemos muchas acuiculturas diferentes y eso dificulta mucho
el registro de medicamentos. Como conclusión, para no extenderme más, tenemos muy pocas herramientas terapéuticas y eso es un riesgo para la salud y bienestar de los animales y un riesgo para la salud pública. No lo he comentado, pero ya lo ha comentado María, el tema de las resistencias antimicrobianas es un gran reto y con tan pocas herramientas terapéuticas es un riesgo muy importante y evidente para la acuicultura. La dificultad que tenemos para poder registrar medicamentos, básicamente porque tenemos muchas acuiculturas diferentes y eso, por decirlo así, desincentiva el interés de los laboratorios en esas especies menores. Poníamos el ejemplo de la anguila. Pues, ¿quién va a registrar una vacuna para anguilas? Pues los productores de anguilas se ven abocados a tener que utilizar autovacunas sí o sí, porque no van a tener esa vacuna registrada. Y nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar, pues, nuevos patógenos, porque van a aparecer, porque tenemos encima el cambio climático, porque hay migración de especies, porque vamos introduciendo nuevas especies en los cultivos y al final eso nos va a hacer enfrentarnos a esos nuevos patógenos que van a requerir de nuevas herramientas preventivas y terapéuticas. Las resistencias antimicrobianas, un reto primordial para cualquier producción animal o para los veterinarios, incluso para la salud humana, son el gran reto de la humanidad que tenemos por delante. Y el conseguir unas vías de administración. Hemos comentado pues, el poder tener antibióticos o medicamentos para baño, el poder tener antiparasitarios orales para tratar tanto parásitos internos como externos vía sistémica, el poder tener vacunas orales para hacer esos recuerdos en la vacunación. Y bueno, la charla es la presentación de la guía de uso responsable, pues tenemos que tener muy claro que el uso responsable de medicamentos veterinarios es esencial para tenerlos disponibles en un futuro, para poder seguir utilizándolos. Y nada, mi charla hasta aquí. Estoy a disposición, pero no me... Bueno, quería aprovechar este foro para mandar un abrazo a los amigos de La Palma que lo están pasando mal. Vale. Tenemos allí gente produciendo en la acuicultura desde hace un tiempo. Vale, pues un abrazo para ellos. Unos minutos, entonces vamos a responder algunas preguntas. Muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación. Y la primera de ellas es sobre el tiempo de retirada. Habláis sobre off-label use, sobre cascada. Lo más importante es comentaros que no es lo mismo. Entonces, hay que tener muy claro que el periodo cuando hay un medicamento veterinario para esa especie y para esa enfermedad, entonces debéis usar ese medicamento. ¿Qué pasa? Que el off-label use o el fuera de etiqueta es algo que os permite la legislación a los veterinarios para cambiar esa vía de administración o esa dosificación. Eso es el off-label use. Pero el medicamento veterinario para esa especie y para esa enfermedad existe. Si, por contrario, existe un vacío terapéutico, es decir, que no existe medicamento para esa especie y para esa enfermedad, es decir, hay vacío, entonces empieza la cascada de prescripción, que es lo que normalmente os pasa porque os suele pasar en la acuicultura que no existe, como bien ha comentado Jordi, que no tenéis todos esos medicamentos. Entonces ahí empieza la cascada de producción. Me preguntáis sobre los límites máximos de residuos, el tiempo de retirada, etcétera. Ahora, Jordi, si quieres comentar algo, pero simplemente es para que tengáis claro que el límite máximo de residuos es la cantidad de sustancia activa o de metabolito de ese medicamento veterinario que se puede alcanzar en el tejido del animal, en este caso en el pez, para que sea inocuo para el consumidor. Y el tiempo de espera es el plazo que debéis respetar desde el sacrificio, antes del sacrificio, para que le dé tiempo al pez a metabolizar ese medicamento veterinario, por tanto, ese residuo esté por debajo de los límites máximos de residuos, el LMR. En la guía tenéis bien explicado en los grados días cómo calcularlo. Bueno, realmente la definición así que hemos en general es el producto, corrígeme si me equivoco, Jordi, de la multiplicación de la temperatura media del agua de un día por el número de días. Ahora si quieres añade lo que quieras de grados días o el tiempo de supresión, pero me habéis preguntado si utilizáis otro medicamento veterinario, cómo calcularlo. Sí, a ver, el periodo de supresión es una de las cosas que cambia con la nueva normativa, con el reglamento 2019/6.
Con la normativa que está vigente a día de hoy, ¿vale? El periodo de supresión lo que dice es que se establece a criterio del veterinario con un periodo mínimo de 500 grados día. Eso siempre que sea una prescripción excepcional. Con el nuevo reglamento, el que entra en vigor en enero de 2022, esto cambia y se diferencia cuando utilizamos un medicamento en prescripción excepcional que está registrado para otra especie acuática, ¿vale? En ese caso se aplica el periodo de supresión de la ficha técnica multiplicado por 1,5, o sea, se aumenta un 50% el periodo de supresión de ese medicamento. Y en el caso de utilizar un medicamento registrado para una especie terrestre, que ahí va a estar más limitado su uso porque va a haber una lista de medicamentos autorizados por la Comisión que vamos a poder utilizar de animales terrestres, ahí utilizamos otra vez los 500 grados día. Entonces, un ejemplo, si ahora con la normativa actual un medicamento que está registrado con un 200 grados día, ¿vale? Que está registrado para la trucha, lo utilizamos en lubina, el periodo mínimo que tenemos que aplicar son 500 grados día. En enero de 2022, ese medicamento de 200 grados día, cuando lo utilizamos en lubina será de 300 grados día, multiplicar por 1,5. Gracias, Jordi. Bueno, todo esto está explicado en la guía y en el nuevo reglamento es el artículo 114, pero hay cosas que metemos en la guía que ya están disponibles, porque hay otras, como bien ha comentado Jordi, que tiene que la comisión aprobarlas y hacer listado, etcétera, que lo publicaremos en cuanto lo tengamos en meresponsable.es y lo incluiremos en la guía. Esto, como es de aplicación en enero de 2022, debería estar listo para esa fecha. Hay otra pregunta también que habla sobre registrar nuevos medicamentos en acuicultura. Todo el tema de registro de medicamentos y lo que tenéis que hacer las empresas para registrarlo está dentro de responsable.es, pero también de Betinnova. Betinnova.es es como un LinkedIn de I+D+I en sanidad animal, es decir, os ponemos en contacto empresas, investigadores, etcétera, y ahí hay una zona de regulatory donde, gracias a la Agencia del Medicamento con la que trabajamos, está nuestro consejo gestor, pues nos ayuda a aportar todas las necesidades en tema de legislación que tenéis que cumplir para los que queréis registrar un producto nuevo. Además, también si estáis buscando un socio para un proyecto privado o público, también tenéis la zona de consorcios para publicar esa búsqueda de socio y nosotros lo difundiremos a través de nuestras redes sociales, nuestro newsletter, etcétera. Yo creo que no hay más preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, nos podéis escribir a nosotros a secretaria@betmasi.es. Si es para Jordi, nosotros se la trasladamos y os intentamos contestar lo antes posible. Bueno, pues si no hay más preguntas, Jordi, si te parece bien, muchísimas gracias a todos por asistir, a los más de 80 asistentes que habéis estado hoy con nosotros por la mañana. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo. Sé que estás además fuera. Y nada más, lo antes posible os enviamos toda la documentación al email, nuestras presentaciones, el vídeo y la guía de uso responsable.